Saludos amigos de BPI TV. En este momento vamos a conversar una entrevista especial con el embajador de Francia acá en Venezuela, su excelencia Romain Nadal, un poco sobre lo que está haciendo la embajada de Francia aquí en nuestro país, esta promoción constante de la cultura, también de la educación, para que nos comente un poco qué está haciendo la embajada de Francia, a dónde está llegando y cuáles son esas actividades. Bueno, la Embajada de Francia quiere promover la relación franco-venezolana en todos los ámbitos. Queremos proponer iniciativas, proyectos para estrechar lazos con la sociedad venezolana. No es porque hay una situación de crisis, porque hay discrepancias políticas, que debemos de parar la relación bilateral. Al contrario, los momentos difíciles, los momentos de crisis deben de ser momentos de más iniciativa, de más proyectos, de más dinámica bilateral. Por eso promovemos en Venezuela intercambios políticos con debate de idea. Hemos organizado en el mes de enero de este año una noche de las ideas sobre el tema de la democracia, con un participante del oficialismo y un participante de la oposición que debatieron de forma muy respetuosa en público, retransmitido sobre las redes sociales durante más de 3 horas. Y todo el año hemos promovido eventos, proyecciones de cine, festivales de música, encuentro franco-alemán sobre la paz con ocasión de los 100 años del armisticio, porque queremos compartir con la sociedad venezolana nuestra experiencia a la vez de la actualidad política, de los temas de reflexión sobre la democracia, sobre los derechos humanos, sobre la guerra y la paz, porque vivimos en un mundo de tensiones y Europa ha sido un continente muy golpeado por las guerras, 2 guerras mundiales. Y este año, que son los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, que cobró más de 18 millones de vidas, nos pareció un momento importante para ofrecer durante toda la semana del 11 de noviembre, día de la firma del armisticio, pues toda una serie de eventos, cine, debate de idea, concierto de música franco-alemana, para reflexionar, actuar, pensar lo que fue la guerra en Europa y cómo evitar en el mundo de hoy, 2018, 2019, dentro de pocos días, cómo promover una cultura de paz y de acercamiento entre los pueblos. Precisamente ese ejemplo de la unión entre Alemania y Francia, siendo en primer momento enemigos, hemos visto cómo se logró esa unión. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, en el caso venezolano, en un país con tantas diatribas, con tanta diferencia, con tanta polarización, ¿cuál es o qué puede decir Francia, aportar para lograr esos puntos de encuentro en un momento como este? Bueno, queremos difundir un mensaje de optimismo y de confianza en la sociedad venezolana. La sociedad venezolana no es la única en el mundo que tiene polarización, que tiene violencia política, que tiene violaciones de derechos humanos. No es la única, hay muchas sociedades en el mundo que atraviesan ese tipo de dificultad, de crisis, y puede perfectamente superarla. Nosotros, con la Embajada de Francia, con la Embajada de Alemania, yo diría con todos los países miembros de la Unión Europea y la delegación de la Unión Europea, promovemos una serie de actividades para difundir optimismo y confianza. Es posible superar de forma pacífica, con solución política, situaciones de polarización. Para eso necesita diálogo, escucha, respeto, necesita respeto de los derechos humanos, esto está claro, no debe de haber presos políticos, debe de haber escucha y intercambio de proyectos. Las elecciones deben de ser la ocasión de un gran debate en un país donde se pueden ofrecer distintos tipos de proyectos. Y cada proyecto puede ser legítimo. No hay que criticarlo sin escucharlo. Por supuesto, los proyectos son distintos, muchas veces son opuestos. Eso existe en Francia y en todos los países del mundo. Los candidatos o las candidatas ofrecen proyectos políticos distintos, pero el debate político permite al pueblo, a los ciudadanos, escoger lo que le parece mejor para su país, para un tiempo determinado. Nosotros promovemos esta cultura democrática. Cada país tiene su propio modelo democrático y nosotros no estamos ni en una lógica de injerencia ni en una lógica de modelo único. Cada país tiene sus peculiaridades, tiene su cultura propia, pero sí hay valores que nos parecen universales. Por ejemplo, los derechos de la mujer nos parece algo universal.
la libertad de expresión, la libertad de los periodistas, la protección de los periodistas. Un periodista no debe de ser amenazado, no debe de correr un riesgo para su propia vida por ejercer su oficio de periodista. Esto también nos parece un principio universal. También, bueno, viendo todo ese panorama, la Unión Europea ha sido muy enfática en el caso venezolano de encontrar esta solución. Incluso el mismo presidente Macron a principios de año insistía en que las sanciones a los funcionarios venezolanos eran importantes, pero que más allá de eso también era ese encuentro que se pudiese dar desde acá, desde Venezuela. La Embajada de Francia, en conjunto con la Unión Europea, cree que las sanciones pueden seguir cumpliendo algún efecto o qué hacer. Las sanciones son temporales, son reversibles, son personales, tocan a personas, no al país, no al sistema económico venezolano. Las sanciones son un elemento de presión para favorecer una solución política, para incentivar a los responsables políticos de reunirse alrededor de una mesa y de discutir. Ellos tienen la solución. Nosotros, que somos países extranjeros, externos a la vida política venezolana, no podemos construir una solución política, pero sí podemos ayudar, facilitarla, dar confianza a los actores, incluso comprometernos en facilitar el cumplimiento de compromiso político entre actores venezolanos. Así que estamos a disposición, sin injerencia, con respeto a la soberanía venezolana, por supuesto, pero con la voluntad de superar esa polarización y de permitir un debate respetuoso en Venezuela de proyectos políticos distintos, pero que deben de ofrecerse a la ciudadanía para que pueda escoger lo que piensa mejor para su país. Nosotros no tenemos un candidato, no tenemos un partido político en Venezuela. Somos pro-venezolanos, ni chavistas ni antichavistas. Somos a favor de un país que sea capaz de reconciliarse. Sabemos que es difícil porque nosotros mismos en Europa, en Francia y en muchos países de Europa hemos vivido momentos de tensiones internas, de discrepancias, de tensiones sociales. En Francia está atravesando ahora un momento de tensión social, pero precisamente estos momentos de tensiones deben de ser una ocasión para cada país de reforzar su pacto republicano, de reforzar sus libertades y de ser capaz de reconciliar a la ciudadanía. ¿Podría Francia servir como mediador en un escenario de diálogo, de negociación? La Unión Europea está a disposición. Francia, como todos los otros miembros de la Unión Europea, estamos a disposición de los actores políticos venezolanos para favorecer la negociación, para favorecer la solución política. No somos un país singular, somos un grupo de países que constituyen la Unión Europea y que somos a favor de una solución política y que estamos a disposición de los actores políticos venezolanos para llegar a esta solución política, cuando ellos quieran. Estamos aquí sin injerencia, pero con la voluntad positiva de favorecer la superación de la polarización. También usted siempre ha sido muy enfático en la unidad de la Unión Europea, ahora en un momento donde está el Brexit, donde se está atravesando esta disrupción en lo que se ha trabajado por más de 20 años, que es la Unión Europea. ¿Cuál es la posición de Francia sobre esto? El Brexit es de cierto modo, un fracaso de la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea. El pueblo británico ha decidido de forma soberana retirarse de la Unión Europea. Para nosotros, miembros de la Unión Europea, es un fracaso y lo reconocemos. Hubiéramos preferido que el pueblo británico se quede con nosotros porque este proyecto de la Unión Europea, más allá de un mercado único, más allá de políticas públicas comunes en el sector agrícola, en el sector medioambiental, en el sector social, es también un proyecto de paz. La Unión Europea nació del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lamentamos que Reino Unido haya salido. Reino Unido se unió a la Unión Europea de forma tardía, más de 20 años después de que haya nacido la Unión Europea en los años 50. Los británicos se integraron a la Unión Europea en los años 70, en 1973. Hoy han decidido de salir. Siempre habían tenido una posición muy particular dentro de la Unión Europea, vigilando mucho su soberanía y con siempre bastante críticas sobre el proceso de construcción europea. Respetamos la decisión del pueblo británico, es una decisión soberana y ahora hay una negociación
que está finalizando sobre cómo este divorcio, de cierto modo, se va a concretar. Un divorcio siempre es un drama en una pareja como entre países, pero es un drama pacífico en el sentido que hay un acuerdo, un tratado que se está firmando, que se está negociando para organizar de forma ordenada esta salida de la Unión Europea del Reino Unido, pero la Unión Europea va a seguir porque somos 28 hoy con Reino Unido, mañana seremos 27. Hay muchos países que tocan a la puerta de la Unión Europea. Es una agrupación de estados muy exitosa y un ejemplo único en la historia de la humanidad de ver a un grupo tan importante de países decidir compartir soberanía, moneda, protección social, derechos humanos, protección del medio ambiente. Es un logro y un progreso, pero siempre complicado porque a 27 es más complicado que a 2 o 3 de decidir de nuestro futuro común. La construcción europea es una construcción compleja, difícil, pero en todos estos años hemos logrado una cosa realmente muy valiosa, que es la paz en un continente, Europa, que había sido el continente de todas las guerras, de todos los odios, de la Shoah, del uso de las armas químicas por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, es decir, un continente que había conocido lo trágico del odio, de la polarización. ¿Hacia dónde avanza la Unión Europea entonces? Que han construido la paz, pero no pueden olvidar lo del Brexit. ¿Hacia dónde avanza? Precisamente estamos discutiendo todos los europeos de cómo mejorar este proyecto increíble que ha logrado durante 70 años desarrollar una cultura de paz, de intercambios de estudiantes con el programa Erasmus, de protección del medio ambiente, con muchas políticas comunes de protección de la naturaleza, una política energética también común, agrícola. Pues estamos ahora debatiendo entre nosotros. No olviden que hay un Parlamento Europeo electo al sufragio universal directo, lo que también es absolutamente único en la historia de la humanidad, que un grupo de países tan importantes, 28 hoy, mañana 27, hayan creado un Parlamento Europeo votado directamente por los ciudadanos. Entonces estamos debatiendo de cómo tenemos que mejorar esta construcción europea, cómo debemos de mejor explicar a los ciudadanos cuáles son los logros y cuáles son sus derechos dentro de esta unión de estados. Embajador, ya mañana se comienza a celebrar lo que es la declaración o conmemorar un año más de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son las actividades que tiene la Embajada de Francia siempre promoviendo los derechos humanos, sobre todo acá en un país donde conversábamos pues que se ven vulnerados constantemente? ¿Cuándo son esas actividades? Pues primero, mañana tendremos un tema, un cineforo sobre el tema de la salud y en particular del SIDA, con una proyección de una película francesa, 120 pulsaciones por minuto, una película que fue muy exitosa internacionalmente, que cuenta la lucha de la Asociación Francesa ACT UP dentro de la sociedad francesa para alertar, llamar a la conciencia ciudadana sobre el drama del SIDA, sobre la homofobia, los prejuicios frente a la homosexualidad. Y es una película realmente interesante y muy autocrítica sobre la sociedad francesa. Y debatiremos con la sociedad venezolana sobre el SIDA hoy, cómo se favorece la lucha contra esta pandemia, cómo se favorece el acceso a medicamentos, cómo la comunidad internacional debe de movilizarse para lograr un éxito más importante sobre el SIDA. Luego tendremos otros acontecimientos vinculados a la figura de una responsable política francesa que falleció el año pasado, que se llama Simone Veil, que fue la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo y vino a Caracas en 1980 en visita oficial como presidenta del Parlamento Europeo. Y vamos a mostrar al público venezolano imágenes de archivo sobre esta visita, el discurso que hizo y fotos, vídeos, y también explicaremos la trayectoria histórica de esta mujer que fue deportada en los campos de concentración con su familia. Ella era niña, pero fue superviviente, pero una parte de su familia murió en los campos de concentración, y fue una mujer que luchó todo el siglo XX para la democracia, para la construcción europea y la paz franco-alemana y los derechos de la mujer.
fue ministra del gobierno de Francia y en particular se comprometió sobre el derecho de aborto. Fue una conquista muy difícil dentro de una sociedad francesa que era muy conservadora, incluso su propia familia política. Y entonces vamos a hacer en Caracas una gran exposición en el trasnocho sobre su vida y sus combates de Simone Veil, y proyectaremos un documental que explicará al público venezolano, subtitulado en español, precisamente la trayectoria histórica trascendental de esta mujer. Lo que queremos valorar a través de Simone Veil es también el rol creciente de la mujer en la vida política nacional e internacional. Un tema muy importante porque en Francia el machismo en política ha sido muy duradero, sigue siendo aún hoy muy importante, y queremos promover el rol y el peso político de las mujeres en la vida política, social, económica del país, de nuestro país, porque lo necesitamos y queremos compartirlo con los demás países para intercambiar las mejores prácticas que permiten a las mujeres tener más acceso a lugares de poder y cargos de responsabilidad. ¿Cree que se deben fortalecer los derechos humanos acá en Venezuela? Se deben de fortalecer en todas las sociedades. Los derechos humanos son una conquista permanente. Ninguna sociedad es perfecta y hay muchas amenazas permanentes sobre las libertades, en Francia como en muchos países. Por eso, todas las embajadas de Francia se están movilizando con ocasión de este 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos para compartir con otras sociedades, y aquí lo vamos a hacer con la sociedad venezolana, sobre cuáles deben de ser los derechos humanos en la sociedad de hoy y de mañana, cómo deben de evolucionar esos derechos, cómo debemos de enfrentar las nuevas amenazas. Por ejemplo, a través de Internet hay nuevas amenazas sobre nuestras libertades. Pueden saber los sitios web que yo estoy consultando, con quién estoy hablando, con quién me estoy relacionando. Eso puede vulnerar mi libertad, mi vida privada. Hay empresas que compran en Internet los datos personales de los internautas sin que ellos se enteren. Todo esto forma parte de nuevos retos de las libertades y debemos de debatirlo no solamente en una sociedad, en Francia, pero también en la sociedad internacional. Los pueblos deben de intercambiar sobre estos temas para encontrar el mejor equilibrio entre nuevos espacios de comunicación, nuevos espacios de libertad, que son el Internet, las redes sociales, pero también las amenazas que pueden tener ese tipo de nuevo espacio. Es decir, que los derechos humanos, desde que fueron inventados en el siglo XVIII, fueron conceptualizados por filósofos, por intelectuales, entre ellos Francisco de Miranda, Simón Bolívar, que contribuyeron en Europa y en América Latina a difundir esa cultura de los derechos humanos, de la cultura también universal de los derechos humanos. Esos derechos son una conquista permanente. Nunca podemos dormir tranquilos pensando que estas libertades están dadas ya de por vida. Hay un trabajo constante que hacer para preservarlos y para profundizarlos. ¿Y van a trabajar en conjunto con algunas organizaciones de derechos humanos acá en Venezuela para estas actividades? Por supuesto, tenemos proyectos comunes con Amnistía Internacional Venezuela, Foro Penal, la asociación Cauce, que promueve el diálogo político de las mujeres y el rol de la mujer en política. Tenemos muchas asociaciones en Venezuela que trabajan con nosotros en muchos ámbitos: los derechos, las libertades, pero también la solidaridad alimentaria, la salud, la protección social. Todos esos temas nos interesan y queremos conocer la experiencia venezolana en esos temas para mirar cómo podemos mejorar en Francia también nuestra propia experiencia. Nosotros somos modestos, no estamos en una lógica de dar lección, todo lo contrario. La mejoría de nuestras situaciones en cada sociedad viene del intercambio con otras sociedades, como nuestras culturas se enriquecen con las demás culturas. Queremos conocer mejor la experiencia venezolana en todos los ámbitos y queremos estrechar los lazos entre las asociaciones francesas y las asociaciones venezolanas en este tema de los derechos humanos. ¿Y una invitación a las personas para que asistan a estas actividades? Sí, por supuesto, y mirar en nuestra página web el calendario de estas actividades, las fechas, los lugares, para que puedan participar. Todas estas actividades son abiertas al público. Queremos tener mucha participación para conocer mejor a la sociedad venezolana.
Muchísimas gracias, embajador. Escuchábamos esta amena entrevista con el embajador de Francia acá en Venezuela, Romain Nadal, conversando un poco sobre las actividades que tiene la embajada francesa acá en Venezuela, estas alianzas con algunas organizaciones para la promoción de los derechos humanos acá en el país. Todos están invitados a estas actividades, siempre en el marco de la reconciliación, como lo han nombrado el embajador, y siempre para encontrar una salida a toda cualquier polarización que se presenta en el país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente.